Bueno, buenos días a todos. Me siento un poquito encandilada. Bueno, vamos a empezar la presentación formando profesionales para una producción ganadera sustentable. Mi presentación es en el ámbito del capital humano, la formación, qué es lo que hacemos nosotros en INACAP y qué es lo que requieren este mundo que hoy día está constantemente en movimiento y donde las predicciones de todo tipo se caen todos los días, ¿ya? ¿Qué entendemos primero por una producción ganadera sustentable? Bueno, esta definición yo la construí tomando distintas definiciones que están dando vuelta y que básicamente apuntan a un manejo responsable de los recursos naturales, como son el suelo, el agua, la geografía, su clima, la biodiversidad vegetal y animal. Por lo tanto, un mundo bastante amplio, optimizando el uso de los recursos para asegurar la producción y la calidad de los bienes y servicios producidos. Considera el aspecto social en términos individuales, desde el trabajador, y también el impacto en las acciones productivas sobre la comunidad. Creo que está bastante completa respecto de todas las definiciones que están dando vuelta. ¿Qué se espera de un profesional que va a conducir estos sistemas productivos sustentables? Primero, que dé énfasis a la integración de factores para encontrar soluciones. Uno o dos elementos por sí solos combinados hoy no son suficientes. Hoy no basta con trabajar con algunas constantes y dejar algunos parámetros fijos y trabajar solo con dos o tres, porque no es suficiente. Un poco lo que decía el relator anterior, Alex, cuando hablaba, no nos sirven estas predicciones con un plazo muy largo de tiempo, tenemos que acortar, tenemos que ver qué está pasando en este corto plazo, 3 meses, 4 meses, etc. También necesitamos que estos profesionales sean flexibles, adaptables, innovadores. Ojalá a todo evento, parece terrible, pero es un poco eso lo que tenemos que hacer. Resilientes al cambio, es decir, siempre se puede hacer algo de otra forma, aún cuando lo que estemos haciendo hoy día esté bien y resulte, debemos proyectarnos en que algo puede cambiar, algo puede hacernos mover de esa zona de confort donde estamos actuando y tenemos que dar ese paso y ser lo suficientemente valientes para dar ese primer paso. Tiene que poseer competencias entendidas como un conjunto de actitudes, habilidades, conocimientos y valores que le permitan observar, proponer y encontrar soluciones eficientes, que no se inmovilice, que actúe. Y tal vez esa es la parte más difícil. Es difícil decir, yo voy a ser el primero, tal vez, en desarrollar esto. Es muy difícil tomar esa decisión, pero yo creo que los chicos de INACAP hoy día están siendo formados para poder tomar esa decisión. Un poco hoy día en producción no solo ganadera, sino que también en producción agrícola en general, uno tiene que ser un poco mago. ¿Por qué? Porque tiene que sacar de un sombrero muchos elementos. Tiene que trabajar con la geografía, tiene que trabajar con el clima, tiene que trabajar con animales vivos, tiene que trabajar con la pluviometría, escasa o abundante, según como nos toque, la nieve incluso, como nos está tocando ahora, ¿ya? Tiene que trabajar con el forraje, disponible o no disponible, tiene que trabajar también con el agua, cómo contar con ella, o si no cuenta con ella, cómo se adapta, cómo cambia las variedades, etc. Tiene que trabajar con el capital humano, un capital humano comprometido, un capital humano motivado. Tiene que trabajar además con praderas, especies nuevas, moverse de ahí. A lo mejor hoy día las praderas sí nos servían lo que estábamos utilizando, pero hoy día con los cambios que ocurren no tenemos que movernos, cambiar a otras especies, innovar. También tenemos que comunicarnos, saber comunicar a todos los estamentos, comunicar al agricultor, comunicar a la empresa, comunicar a otros profesionales. El mensaje en cada una de esas comunicaciones es distinto, porque los interlocutores quieren escuchar diferentes cosas. Y, por supuesto, el clima, una vez más. Yo les traje esto no para que se fijaran en las asignaturas. Esto es una malla, esto es un planning, la ruta agropecuaria articulada, está en esta parte de la malla. A ver si puedo apuntar Bueno, voy a hacerlo con la mano. Los primeros 4 semestres son el programa técnico de formación de nuestros alumnos. Los otros 4 semestres son la articulación
a la carrera de Ingeniería en Producción Ganadera. ¿Por qué traje esta malla? No para que nos fijemos tanto y prestemos atención a cada una de las asignaturas, sino más bien para que mostrarles primero que tenemos un sistema integrado que va de lo menos complejo a lo más complejo. Nuestros alumnos se forman con 3 áreas formativas principales, como son las disciplinas básicas, como son la formación para la empleabilidad, como son también las asignaturas de especialidad. Todos los colores verdes oscuros son aquellas asignaturas de especialidad. Las áreas curriculares en las cuales los estamos formando son principalmente 5, que se agrupan en grandes conjuntos en lo que es la producción, lo que es la comercialización, lo que son las personas como recurso humano, lo que es la asesoría predial, con un gran énfasis en asesoría predial. Las carreras hoy día están dirigidas principalmente a lo que es hacer transferencia de tecnología, y para ello nuestros alumnos están siendo formados con asesorías, con asignaturas como por ejemplo asesoría predial, que es una asignatura en la cual no hay más de lo mismo. El alumno a la parte técnica la aprende en las otras asignaturas, pero en asesoría predial aprende a comunicarse, aprende a trabajar con un público diverso, ¿ya? Y después está la industrialización de materias primas. Como vimos, moverse también de la zona de confort muchas veces significa innovar, desarrollar productos. ¿Cuál es el sello del alumno INACAP? El sello del alumno son 4 competencias básicas. La primera es compromiso, lo que le permite actuar reflexivamente, delimitando cuáles son sus responsabilidades en el ámbito de su profesión. La segunda tiene que ver con la capacidad emprendedora, que es que genera soluciones en las comunidades de pares de una forma colaborativa, incluye lo colaborativo, establece la viabilidad de las soluciones que propone, el valor económico y social del ámbito en el que está ejerciendo su profesión. También la autogestión, y en esto me voy a detener un poquito. Yo creo que la autogestión es algo que a uno lo acompaña el resto de sus días. La autogestión básicamente significa saber movilizar aquellos elementos con los cuales uno ha ido aprendiendo y formándose en el camino en el momento correcto para responder la pregunta adecuada, ¿ya? Eso significa movilizar recursos, actualizar esos recursos que tiene, movilizar habilidades, movilizar actitudes y también trabajar con personas. En el dominio de su especialidad, que esta es la cuarta competencia del sello del alumno, él aquí ha integrado todas las competencias que son propias de su perfil de egreso y ha dominado su especialidad y la aplicación de ella con los métodos, las técnicas y las tecnologías que lo acompañan. Pero aparte de la malla, que es lo que está atrás, con estas asignaturas de especialidad, la parte técnica que todos ustedes la manejan muy bien, yo les quiero hablar de esta parte que es fundamental, que tiene que ver con las competencias genéricas, esas competencias blandas o las más difíciles de formar, como ha dicho mucha gente y que yo no me canso de repetir porque es así, ¿ya? Esto tiene que ver con la comunicación efectiva, tiene que ver con la comunicación efectiva, con la resolución de... Estas competencias que les estoy diciendo son las competencias propias de nuestros programas de estudio. La comunicación efectiva, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la habilidad comunicacional y el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, las TICs. Ahí les voy a contar algo también bien interesante. El pensamiento crítico, ¿para qué? Por supuesto que aquí hay muchos más elementos que uno podría poner encima, pero yo voy a hablar básicamente de aquello que tiene que ver con una situación de cambio, ¿ya? Que tiene que ver con la presentación de esta mañana. El pensamiento crítico, por ejemplo, nos va a permitir identificar el momento de la necesidad del cambio. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado, a mí como productora y como asesora, me he visto enfrentada a situaciones en las cuales el productor le cuesta salir de su situación, en la cual, a pesar de que uno le esté mostrando que está perdiendo, que es poco eficiente, que es poco eficaz, cuesta moverlo, porque los cambios cuestan. Entonces, lo primero, hay que identificar la necesidad de cambio y moverse rápido, ¿ya? Y ahí viene lo que es el tema de la flexibilidad, la resiliencia. Después viene, si uno no tiene pensamiento crítico, es poco probable que pueda llegar a un concepto de mejora continua, porque para mejorar, para ver en la medida en que uno critica las cosas que está realizando de manera constructiva, puede sobre eso construir mejoras y de esa manera seguir avanzando.
¿Qué pasa con el pensamiento creativo? El pensamiento creativo yo diría que es una etapa un poco superior de lo que viene, de lo que es el pensamiento crítico. En el pensamiento creativo uno logra adaptación, uno logra innovar y uno logra finalmente el cambio, ¿ya? Después, con respecto a la resolución de problemas. Esta frase a mí me encanta, es muy real, por lo menos a mí me ha tocado vivirla. Tiene que ver con que en el ámbito agropecuario, y eso se lo repito a los alumnos que están aquí presentes también, la resolución de problemas es una historia de todos los días. Por supuesto que hay planificación estratégica, por supuesto que hay una programación, pero eso no significa que cosas como lo que está pasando hoy día, que yo supongo que nadie se lo esperaba, ocurran. Por lo tanto, todos los días de su vida profesional van a tener algún problema que resolver. Y no pensemos en problema como una palabra dramática que nos genera angustia. Pensemos el problema como un desafío permanente, por hacer bien las cosas. ¿Qué pasa cuando no tiene problemas? Preocúpese, algo está pasando, ¿ya? Y usted no se ha dado cuenta. La resolución de problemas, ¿en qué consiste? Consiste en buscar soluciones que sean eficientes, que sean efectivas, que sean sustentables, que sean multifactoriales, y eso es muy importante, y que sean posibles. ¿Se acuerdan de la imagen del sombrero del mago? Eso significa que sean multifactoriales, es decir, no es 1, 2, 3 cosas, a veces son muchas más. Trabajo en equipo, otra de las competencias básicas de estas carreras. Tiene que ver con la motivación de los equipos de trabajo, con ejercer un liderazgo que no significa poder, que no significa control, un liderazgo que significa acompañar y encantar, un liderazgo que significa invitar a la gente a trabajar con uno y lograr que eso ocurra, ¿ya? Es interdisciplinario, ojalá lo más interdisciplinario posible. Uno, en la medida en que una vez que sale del instituto, del centro de formación o de la universidad, se da cuenta que uno nunca está solo. Siempre hay otras personas de las cuales uno puede aprender. Y lo mejor que tiene el trabajo interdisciplinario es que los pensamientos de las distintas profesiones o oficios que tenga la gente van estructurando la mente de una manera distinta. Por lo tanto, lo que yo veo de una forma, mi compañero lo ve de otra. Y esa visión distinta a mí me ayuda a cambiar, me ayuda a crecer, ¿ya? Con respecto a la comunicación efectiva, lo que les decía hace un rato, la comunicación tiene que ver con cuál es el interlocutor, cuándo es la comunidad, cuándo es el agricultor, cuándo es la industria. El interlocutor es muy importante a la hora de comunicarse, porque muchas veces el interlocutor llega a la conversación con uno con una idea de lo que quiere oír. Por lo tanto, si yo no le hablo de lo que su ámbito de interés, es poco probable que me escuche. Por lo tanto, cuando yo quiero impactar con algo nuevo en una persona y quiero decirle algo que a lo mejor no está específicamente en su ámbito, la manera de abordarlo, primero que nada, es desde ahí. Y de ahí llevarlo de la mano hacia donde uno quiere conversar o simplemente compartir. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, muy importante en el tema de gestión. Nosotros hoy día sabemos que tenemos varias herramientas de tipo computacional que nos ayudan a mejorar todo lo que es la gestión predial en términos de la información que tenemos. Sin embargo, esto es lo que se viene, la Internet de las cosas. Con la Internet de las cosas, el día de mañana, no muy lejos, vamos a estar trabajando de manera mucho más integrada. Hoy día en agricultura, en sistemas agrícolas y pecuarios, la cantidad de información que tenemos es enorme, enorme. Estamos llenos de sensores, estamos llenos de satélites, estamos llenos de celulares, estamos llenos de todo. Pero ¿qué hacemos con esa información? Muy poco todavía. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita integrar esa información en una gran plataforma, trabajar con un mundo interdisciplinario como son la gente de informática, la gente de electrónica y utilizar esa información para hacer gestión. Y eso es hacia donde vamos nosotros. La ética profesional, profesionales comprometidos con la calidad de producto y servicio, que responden a un cliente, que responden a una comunidad y que responden al medio ambiente. ¿Cómo aprenden las personas? En esto voy a pasar rápidamente. La verdad es que lo que quiero dejar súper claro es que el cerebro aprende practicando, que tiene que ver con el aprender haciendo lo que nosotros hacemos todos los días, lo que hacen los docentes, lo que hacen los alumnos y que lo que nosotros también planificamos en la Casa Central. La integración no significa más
que en la medida en que yo tengo un estímulo, lo repito las suficientes veces, con la suficiente intensidad y con la cantidad de elementos que incorporo, movimiento, sensorial, etcétera, voy generando nuevas interconexiones neuronales, ¿ya? Eso es un camino que el cerebro no olvida en la medida en que yo lo haga muchas veces y lo vuelva a vivir integrando distintas emociones. Porque la gente, como dice acá, aprende vinculada al movimiento y aprende vinculada a la emoción. Así aprendemos todos. ¿Y qué es lo que es finalmente integrar el conocimiento? Es un recableado neuronal. Eso es. Si finalmente quiero decir esto, me pareció oportuno, yo creo que no podemos resolver los problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Y bueno, INACAP lleva 48 años innovando en educación, pensamos estar otros 48 años más y más, así es que los invito a todos a trabajar con nuestros alumnos.